Buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día nos toca hablar de Mateo 20, capítulo 20, petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se siente el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo? Ellos le respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo sea bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me es a mí darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos ellos. Escribiendo el Señor en estos evangelios, en el de Mateo, siempre muestra todo para poder enseñarnos. Siempre Jesús es el maestro. Podríamos decir que la ambición se refleja aquí de los apóstoles, que están en la misma línea de incomprensión de un Mesías doliente y de su reino espiritual. Jesús nos está invitando a todos a crecer en el Espíritu, en este reino espiritual que nos es incomprensible a nosotros, porque Él nos dice que el reino no es cuestión de bebida o comida, sino de justicia. Y eso no lo entendemos nosotros. Pero es buena la pregunta, porque sería peor no haber consultado. Cualquiera diría: esto es una ambición insensata, pero no, a la verdad que la consulta que hace esta madre o este pedido nos ayuda a nosotros para poder entender estas cosas. Recuerden que le está haciendo a la madre, avalada por los hijos, por Santiago y Juan, y su madre Salomé está pidiendo algo que ella cree que es lo correcto para sus hijos, porque ella se ha dedicado al servicio del Señor por voluntad de Dios, como también sus hijos. Y ellos están entendiendo toda esta parte como algo terrenal. Y la petición no solo miraba en los puestos de honor, sino también la petición era a la derecha o a la izquierda, como el ejercicio de autoridad y poder. Pedir los puestos de la derecha y la izquierda eran los primeros puestos
que ellos estaban puestos, que ellos estaban solicitando. Pero hay que entender bien que Jesús no necesita un consejero, ni a la izquierda ni a la derecha. Si es a la derecha o a la izquierda, es para un servicio, que esa es la idea trascendental de Jesucristo. Jesucristo a los hombres que ha llamado por mandamiento, por don de gracia, de fe y conversión, es para servir a los seres humanos. Ahora, ellos pensaron en tu pretensión que eran parientes cercanos de Jesucristo, y según las costumbres orientales, la vinculación de familia, tribu, clan, de forma para hacerse más fuertes. Por eso el Señor Jesús tiene una orientación, y en esa orientación Él está siendo bastante claro y diciendo: eso le compete al Padre, quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Pero la primera pregunta que le hace es: ¿podrán beber el cáliz? El cáliz. Y Jesucristo no solamente les dice el cáliz, sino ser bautizados con el bautismo de mi pasión, de mi sufrimiento, de mi dolencia. Porque le está diciendo: esto es lo que está solicitando el Padre, que todos bebamos del cáliz y ser bautizados. Por eso, en esto que puede parecer algo histórico, pero tiene un contexto lógico para precisar cuál es la naturaleza del reino. Y para la naturaleza del reino, el sufrimiento es parte de el requisito para entrar. ¿Y por qué es el sufrimiento? Porque hay que dar testimonio con amor. Hay que dar testimonio de nuestras obras con humildad. Hay que dar testimonio de nuestras obras con misericordia. Hay que dar testimonio de nuestra fe con paz. Y esta experiencia de la iglesia es difícil a la hora de ponerla en práctica. La constante rivalidad: yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia tal, y el pastor es más que este pastor, y este pastor aborrece al otro pastor. ¿Cómo es posible que en las organizaciones evangélicas un pastor no aprueba al otro pastor? No hay hermandad, ¿eh? Que hay un pastor que diga: ¿quién es ese? Y sabrá si es pastor. Son evidencias concretas en este mundo actual, siendo el 29 de mayo de 2023, que hay una rivalidad entre pastores, cuando Jesucristo nos manda amarnos los unos a los otros. Pero es parte de la historia. El cáliz siempre representa la imagen de la alegría y la fortuna, porque eso es lo que se utilizaba. El cáliz siempre representa la imagen de la alegría y la fortuna, porque eso es lo que se utilizaba para el uso de los festines o fiestas que había. ¿De acuerdo? Pero este vino también se refiere al sufrimiento que tenemos que beber. Es decir, tenemos que vivir el sufrimiento de ser cristianos con alegría. La aflicción que tenemos que vivir, pero con alegría. Ahora, tenemos que estar dispuestos a recibir el bautismo. Y este bautismo que hace Cristo es igualmente la inmersión total de la pasión y su muerte.
tenemos que morir predicando el Evangelio, tenemos que morir la vida por Cristo, tenemos que morir así. Y si no somos bautizados con este bautismo, que es la inmersión total de la pasión y muerte en nuestro Señor Jesucristo, pues no vamos a entrar al reino de los cielos. Estamos equivocados en nuestra concepción del reino de Dios. Nuestro reino, el reino de Dios al que aspiramos llegar, es que tenemos que dar la vida por la prédica, por hacer discípulos de la palabra de Dios, por edificar constantemente. Hay muchos hogares que se denominan cristianos, que congregan, pero que no leen la palabra de Dios. Y si no lees la palabra de Dios, ¿cómo tú pretendes ingresar al reino de los cielos? No vas a poder. Pretendes ingresar al reino de los cielos. No vas a poder. Porque el documento que es la Biblia es la que nos hace actuar mediante el Espíritu Santo en la fe con obras. Porque tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso, insisto, a la pregunta que les hace Cristo si estarían dispuestos a beber este cáliz y a sumergirse en este bautismo del dolor, le respondieron que sí. Por supuesto que no es una respuesta de una fácil decisión. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién de nosotros quiere pasar sufrimiento y aflicciones? Todos queremos sonreír, todos queremos tener buena salud, todos queremos que nos vaya bien, que todos pretendemos tener mucha holgura económica. El bautismo está confirmando, vaticinando, que es un martirio de dolor. Pero no se ve esta exigencia por este vaticinio. Dice que ambos tienen que sufrir lo mismo que Cristo. ¿De acuerdo? Tienen que sufrir lo mismo que Cristo. Tenemos que padecer lo mismo que Cristo. Por eso anunciar, compartir el Evangelio del Señor lleva mucho sufrimiento. Lleva mucha aflicción. No es fácil que las personas acepten el Evangelio de Cristo. Créanme que demora años. Así como nosotros que hemos recibido don de fe y gracia, y el mismo Pablo de Tarso, fíjense, tantos años persiguió a la iglesia, y después de muchos años, Dios lo llamó para que lo sirva. Pero dio con palo a la iglesia, arrestó a muchos, participó en el apedramiento de muchos. Ahora, Santiago el Mayor sufrió un martirio sobre el año 44 por orden de Agripa, siendo decapitado. Y Juan murió a una edad muy avanzada de muerte natural, pero fue desterrado a la isla de Patmos, sufrió mucho tiempo y después fue sumergido en una caldera de aceite hirviendo, pero Dios lo libró milagrosamente. Fíjense la tortura de Juan por predicar el Evangelio, andar con grilletes en los pies, andar con grilletes en los pies y en las manos y estar muchos años así, solo por predicar el Evangelio de Cristo. Nosotros hoy en día nos negamos a predicar el Evangelio de Cristo. Huimos a predicar el Evangelio, huimos de llamar a corrección o disciplina a un hermano. Los pastores, si corrigieran a cada hermano en la iglesia, posiblemente se quedarían sin ningún congregante. Y si ese congregante no acepta la corrección que Dios da mediante el Evangelio, entonces no es de Dios. Es un hombre simplemente que fue ahí por alguna razón. El Señor nos llama a estar
dentro del cáliz. Entonces, con esto, el Señor está corrigiendo el enfoque erróneo sobre la naturaleza de su reino. Y le está diciendo, el cristiano debe tener valentía, debe tener coraje, debe tener un ímpetu que se refleja en las circunstancias de nuestra conducta diaria. Y hay un plan de petición muy profundo que hace el Padre, que dice que hay una predestinación de quién se sentará a la derecha o a la izquierda. Dios dispone libremente esos dones, la donación gratuita de su reino y de los puestos que Él quiere y a quien quiere. Con solo recibir la fe, y los cristianos desde el antiguo han muerto por ella, defendiendo como Dios les ha dicho, con alegría, con sumisión, con amor, con paz, con mansedumbre, los designios de los hombres para llevarnos a muerte por causa de Cristo nuestro Señor. Ahora, el Señor Jesucristo dijo que resucitaría al tercer día. Creyó que después reinaría de resucitado. ¿De acuerdo? Por eso tenemos esta palabra que nos está explicando cómo va a ser el reino de Dios. Que nos está explicando cómo va a ser el reino de Dios. La mujer, que es Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, así es llamada por otro evangelista, y su nombre significa pacífica, y realmente la madre de ellos, Salomé, era una mujer pacífica, y que fue la madre de los hijos de la paz, tanto Santiago como Juan, los hijos de la paz. Lo que realza más a esta mujer es que no solamente sus hijos abandonaron a su padre, sino que ella misma dejó a su esposo y siguió a Cristo. Su marido podía vivir sin ella, pero ella... También se puede decir que Zebedeo había muerto en el tiempo de la Edad Media entre la vocación de los apóstoles y la pasión del Señor. Ella, a pesar de su sexo débil y de una edad avanzada que ya no tenía fuerzas, seguía a Cristo, porque la fe no envejece, ni la vida espiritual fatiga. Su naturaleza hizo atrevida para pedir este pedido, adorándole y pidiéndole alguna cosa. Es decir, ella pide con el respeto debido, que se le dé algo. Por eso el Señor le dijo a la mujer, ¿qué quieres? El Señor pregunta, Señor, no porque ignore lo que ella quiere, sino a fin de convencerla, es su petición, de la imposibilidad de su demanda. Por eso añade, ella dijo, di que mis hijos se sienten a la derecha o a la izquierda. Los hombres tenemos los ojos en lo terrenal. Es difícil que fijemos nuestros ojos en lo espiritual. Y este es el ejercicio que tenemos que obligar nosotros a nuestra mente a ver lo espiritual. Pues si no vemos lo espiritual, jamás llegaremos al reino de los cielos. Jamás. Aplaudimos la petición de esa mujer. Tal vez unos no, tal vez otros sí.
Yo en mi caso sí aplaudí porque a través de este pedido, el Señor nos enseña lo que es correcto. Entonces, esa mujer deseaba que sus hijos, los bienes terrenales, también los celestiales, porque no eran sus sentimientos como las demás madres, que aman los cuerpos de los hijos y desprecian sus almas. Desea que sean apreciados en este mundo y no se cuidan que puedan sufrir en el otro, dando a entender que proceden que son madres de cuerpos y no de almas. Por eso hay muchas madres hoy en día, millones y millones y millones y millones de madres que simplemente ven la parte corporal y no la parte espiritual. Y hermanos, cuando oyeron al Señor hablar de su pasión y su resurrección, comenzaron a decir en su interior, puesto que eran fieles, ved cómo el Rey del cielo baja a los reinos de los infiernos para destruir el reino de muerte. Pero después de terminada este trabajo, queda la victoria. Y si queda ya la victoria, ¿qué más queda? Sino recibir la gloria del reino. Jesucristo ya acá está destruyendo este reino infernal. Y al terminar de destruir este reino infernal, pues ¿qué nos queda? Recibir la gloria. Por eso nosotros tenemos que luchar ahora. Ahora es el tiempo que tenemos que luchar por el reino. Porque si luego morimos no hay nada que hacer. Pero por el reino. Porque si luego morimos no hay nada que hacer. Pero si morimos en esta lucha por el reino de Dios, sea cual sea el destino de nuestra muerte, nos queda recibir la recompensa justa de Dios que está dada en su misericordia, porque Dios es bueno y es justo. Eso es lo que está pasando. Después de haber destruido Cristo el pecado que reinaba en nuestros cuerpos mortales y todo el poder de los espíritus infernales que habitaban en nosotros, recibe en medio de la corona de su reino, que para él equivale sentarse en el trono de su gloria, porque el obrar con Cristo, con todo su poder a derecha e izquierda, no es otra cosa que destruir el mal que ante Cristo se presenta, y es indudablemente que entre los que se aproximan a Cristo, aquello que más sobresalen, los que están a su derecha e izquierda de Cristo, y comprender a este ser invisible, sea de izquierda o derecha, que se aproximan a Cristo siendo hombres que han combatido con todo su ser el mal, el pecado, que ese es el enemigo a vencer. Eso es lo que le agrada al Señor. Jesús es el Maestro y su palabra está llena de sabiduría. Por eso esto no es así como tú lo pides o como tú lo entiendes, sino esto quiere decir esto y esto lleva a esto. Entonces, para enseñarles las reglas de la misericordia, para enseñarles la regla de la humildad, para enseñarnos la mansedumbre, y entendiendo que su presencia no resulta de un error, entonces debemos entender que esta doctrina siempre edifica, no solo hoy, sino siempre, no solo en el pasado, siempre. Por eso es una sabiduría increíble el Señor.
Nuestro Señor responde de esta manera, a bien de manifestar que lo que pedían. Nuestro Señor responde de esta manera, a bien de manifestar que lo que pedían no era un bien espiritual, haciendo entender que no han comprendido lo que están pidiendo, que son elevadas virtudes o frutos espirituales. Ellos tampoco saben lo que piden, ¿de acuerdo? Pero el Señor nos aclara todo esto. Reitero, el cáliz se entiende en la Escritura la pasión. Tomaré el cáliz de salud. Y a continuación dice que este cáliz, la muerte de los santos, es preciosa en la presencia del Señor. Fíjense qué extraordinario que el Señor nos diga, la muerte de los santos es preciosa en la presencia del Señor. Porque la muerte de un santo que luchó, que combatió contra el pecado, contra el mal, es algo hermoso, bello y olor agradable a nuestro Señor. El Señor Jesucristo sabía que los discípulos podían imitar su pasión, pero reitero, hace la pregunta para que sepamos que nadie puede reinar con Cristo si no se limita en la pasión, que si no lo limitamos en el sufrimiento, si no lo limitamos en el dolor, si no lo limitamos en la aflicción. Debemos entender que la pasión del Señor, sino también que tengamos que sufrir en nuestras luchas con el pecado. Si no tenemos luchas con el pecado, créanme que no estamos entendiendo. Podéis beber, dice el Señor. Vosotros me habláis de honor, de coronas, yo hablo de combates, de esfuerzos. Porque eso es lo que tenemos que hacer, combatir. Por eso dice dominio propio, combatir con nuestras debilidades, combatir con nuestro pecado, combatir con nuestra flojera, combatir contra nuestra ociosidad, combatir contra nuestros malos pensamientos, combatir contra nuestros malos deseos. Es un combate y es un esfuerzo constante y permanente estar en la palabra de Dios. Por eso dice, podéis beber del cáliz y podéis derramar su sangre, tu sangre, y podéis derramar su sangre, tu sangre, por Cristo. Eso es lo que nos está enseñando esta parte de la petición que ellos hacen. Luego viene la parte complementaria que tenemos acá, donde tenemos que los otros 10 se enojaron pues al escuchar el pedido de los dos hermanos. Y Jesús nos da otra lección. Ahí dice que los príncipes de las naciones subyugan a las personas, pero que entre nosotros es lo contrario, que el que quiera ser el mayor debe ser el servidor. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar vida en redención de muchos. Esto es extraordinario. ¿De acuerdo? Acá en la literatura bíblica nos dice que los hijos de Zebedeo, pues, su pedido fue tomado pues con enojo y se indignaron. Y esto pues fue una discusión fuerte. ¿De acuerdo? Esto es una discusión fuerte. Y segundo, pues siempre el Señor Jesucristo insiste en que trabajemos con humildad.
Él siendo Dios dejó todo por nosotros los hombres, que somos hechos de polvo de los hombres, que somos hechos de polvo de la tierra y con cortos días. Él siendo eterno reitera su humildad y demanda de nosotros la humildad como parte de nuestro testimonio como cristianos. Por eso Él vuelve a hacer esta gran lección, esta lección que debemos ya entenderla y debemos practicarla, porque hay mucha soberbia. Y yo soy teólogo, yo conozco, yo tengo muchos años de pastor y bla, 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 bla. Pura palabrería que no habla nada de la humildad. Y lamentablemente pues no se puede corregir porque muchos pastores se resienten. ¿De acuerdo? Y muchos congregantes que siguen a esos pastores peor. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y si eres de otra iglesia y le corriges, peor. Es decir, se complicó. Es decir, ¿quién eres tú si yo congrego en tal iglesia y tú eres católico porque tienes que corregirme? Si tú eres evangélico porque tienes que corregir a un católico. Y no estamos entendiendo que la iglesia es una. Hay una sola iglesia, una sola fe, pero los pastores y los sacerdotes no enseñan eso. Los pastores y los sacerdotes no enseñan. Enseñan lo que manda su iglesia. Recuerden, hermanos, que tenemos que corregirnos. Y debemos corregirnos porque el Señor los llamará a corrección. Los llamará a corrección. Y bueno, hay que afajarse bien, pues si van a recibir esa corrección. Porque no hagáis lo malo, señores sacerdotes. No está dividida. Aprended la lección de Cristo, que actuemos con humildad. Si no quieren entender, el Señor los juzgará. Pero debemos corregirnos ya. Y por eso el Señor está hablando que la cuestión jerárquica tiene otro sentido, y en el sentido que Él pide, no es que seamos como los políticos y con el actuar social de los políticos o los que se meten dentro del mundo comercial y de negocio, sino que tenemos que tener cómo se debe trabajar en el reino, donde las ansias y las apetencias de los puestos, están dadas en un ministerio. Las ansias y las apetencias de los puestos, están dadas en un ministerio de servicio y de provecho hacia el bien común, no de provecho propio. Jesús nos está diciendo, si tú quieres venir a mi reino, no pienses en tu bien personal. Eso no está. En lugar de tener esos sentimientos, esas ambiciones, debe tener un sentimiento de servicio, de ser esclavo, de ser obrero de Cristo. Y ese es el sentimiento y la actitud que tenemos que tener de servicio y esclavo de todos. Así es como el Señor está llamando que nosotros le sirvamos en el reino de los cielos. No hay otra manera. No hay otra forma, que es una actitud. Por eso es la indignación de los 10 apóstoles con la atrevida exigencia de la madre, que desconociendo su capacidad ardía en deseos ambiciosos. Por eso el Señor corrige. Por eso nosotros tenemos que ser claros con el Señor para que nos corrijan por si estamos equivocados. ¿Es malo estar errado? Sí, porque el Señor dice, mi iglesia falla y erra por falta de conocimiento. Por eso tenemos que entender y buscar y escudriñar la Escritura. ¿Sí? Entonces, seguimos en algo clave. Debemos trabajar, y es natural que por el esfuerzo de nuestro trabajo tengamos una recompensa, sí.
pero los honores que pedimos no deben ser dados con una vanidad, sino que Dios quiera darnos, según la voluntad de Dios, la corona de justicia que nos quiera dar. Porque Él nos ha llamado, Él nos ha regalado vida, Él nos ha rescatado, Él dio su sangre por nosotros, Él resucitó por nosotros. Por eso nosotros, cuando deseamos ser más elevados ante Cristo, tenemos que dar lo mejor al servicio de los demás. Nosotros tenemos que ser diferentes del mundo. El mundo pide poder, honor, gloria. Acá es servicio. Servicio. Reducirnos nosotros a dominar nuestro ser, a ser inferiores y reducidos con servidumbre. Nuestra vida tiene que ser diferente a las ambiciones de los príncipes que buscan su propia utilidad, gloria. Nosotros tenemos que servirlos para que lleguen a servir a Cristo. Tenemos que despreciar nuestros propios intereses, y cuidar nosotros lo que son la doctrina de Cristo. Tampoco debemos rehusar a morir, pues este es el medio de salvación, sirviendo a Cristo. Esto es lo que quiere. Por eso el Señor remata toda esta parte para que nos quede claro. Finalmente el Señor se propuso a sí mismo como ejemplo. El Señor se pone como ejemplo y tenemos que entender, tenemos que dejar ya de ser cabezas duras, de tener un corazón duro de piedra. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de actuar, y de hacer. Porque el Señor dice claramente, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Eso lo dice claro, para que quede bien claro con nosotros. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por todos. ¿Ve? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si no lo entendemos con las palabras de Cristo, entonces ¿de qué hablamos? Jesucristo vino a ser siervo de nosotros, a servirnos con mucha humildad y mansedumbre, nos rescatar la nuestra, a cambio de nosotros, por cada uno de nosotros. Que el Señor nos guíe y nos cuide cada día en nuestra vida. En el nombre de nuestro